católicos deberían conocer, deberían leer y deberían vivir, porque es que el problema de la palabra de Dios es que no se vive, y en esa incoherencia y en esa inconsistencia frente a la palabra de Dios es que hemos venido haciendo una crisis, como dicen hoy ustedes y como dicen hoy los jóvenes, una crisis radical, y ustedes dicen que tenaz, la crisis de valores. Entonces la gente dice no hay valores, se acabaron los valores, pero ¿cuáles son los valores? Los valores son el campo de la ética, y el campo de la ética es el campo de la moral, de las buenas y de las malas costumbres. Y buenas y malas costumbres hay porque no hay palabra, porque no hay Dios, porque no hay presencia de Dios. Una ética sin Dios es una ética civil, como la ética del judío de Spinoza, o es una ética marxista, como la ética del asesinato, del crimen, o la ética de los que ya no tienen ética, los que roban, ¿no? Los que compran neveras de 4 millones de pesos en 400.000 pesos por una equivocación de un almacén. Felicitaciones, doctor Yepes, el señor presidente del Banco de Colombia, por la lección de ética en esa carta que usted le mandó a sus empleados y la carta que le mandó al señor presidente del Éxito. Felicitaciones, porque todavía queda paisas con carácter, con decisión. Eso me hizo acordar de mi papá y eso me puso muy contento que todavía ese género de católicos antioqueños saliera con radicalidad a defender la ética y a amonestar, a exhortar a sus empleados a no hacer cosas que van contra la ética y que van a demeritar su imagen y la imagen de la institución y la imagen de su familia frente a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a la sociedad, porque nos hemos convertido en un país en donde el robo, donde la mentira campea por todas partes, es decir, elefantes blancos por todas partes, carreteras sin terminar, proyectos mal hechos, que hay los andenes mal hechos en las calles mal asfaltadas, las cosas mal hechas, usando el patrimonio público y desgastando a la nación y desgastando el patrimonio del pueblo, robándose los impuestos. Es decir, nos hemos convertido en un ignominioso campo de ladrones por todas partes, en todas partes donde uno va. Yo me acuerdo de unas empresas comunitarias de un buen amigo que trajo una plata de Estados Unidos, hizo unas empresas comunitarias para el pueblo, y las empresas comunitarias eran del pueblo, y se las robaron su propio patrimonio, las herramientas, las materias primas, las cosas, se las robaron. Entonces, es que es la ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios no es una ausencia, como decimos nosotros, de valores. Los valores no son, digamos, una cosa aprendida en el código de la mente, en el código de las neuronas, sino que los valores están insertos en una presencia del más allá, y en una certeza y en una certidumbre de que Dios existe y que al morir todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo no sé, yo tenía por aquí un texto en la carta de los Hebreos que me impresionó mucho, ¿no es cierto?, que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, cortante, como una espada de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Todo está patente y desnudo a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Y nos dio unas palabras para tener vida y vida abundante, la vida en el espíritu, para tener ética, para tener armonía en el hogar, para tener armonía en la sociedad, para tener justicia social. Nos dio unas palabras para que la sociedad fuera feliz y tuviera un equilibrio impresionante. A mí me impresiona mucho un texto de Josué. ¿Se acuerdan que Josué fue el sucesor de Moisés, que empezó a llegar a la tierra prometida? No se aparte el libro de esta ley de tus labios, es decir, no se aparte la palabra de Dios de tus labios. No se aparte de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Oigan esto de los predicadores de la prosperidad. La suerte y el éxito en las empresas está en no apartar la palabra de Dios de mis labios, de meditarla, de tenerla en mi corazón. Pero resulta
que el problema de los católicos, tenemos 2 o 3 problemas serios, es que nos convertimos en católicos de misa y olla, de misa y olla. Es decir, vamos a la misa el domingo, ni siquiera sabemos en la palabra de Dios cómo podemos explicar eso que estamos haciendo a través de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a la Eucaristía, lo más santo, lo más grande, que la Iglesia le dedicó ahora 5 domingos a explicar Juan 6, el misterio de la Eucaristía, a ver si lo entendíamos. No, que no lo leemos y no lo conocemos y no lo entendemos, el capítulo 10 y 11 de la carta de Pablo a los Corintios. Recibe la palabra, medítala, tenla en tu corazón, vívela. Pero el gran problema es que nos convertimos en hombres religiosos, que no practicamos la palabra. A veces la hemos oído 100 veces, haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros, y hacemos lo que nos queremos para nosotros, no lo que queremos para el otro. No nos metemos en el zapato del otro, juzgamos al otro, condenamos al otro, crucificamos al otro, lo calumniamos muchas veces, lo robamos como nos robamos los impuestos, y entonces despojamos a la comunidad porque no vivimos la palabra de Dios y estamos todo el tiempo infringiéndola, es decir, violándola, ¿no?, contra la palabra de Dios, y nos hacemos llamar católicos y cristianos. A mí me parece eso como un gesto de cinismo, y a veces no recibimos un testimonio adecuado de los que tienen la obligación de enseñarnos la palabra de Dios. A veces nosotros mismos damos un mal testimonio y la gente nos exige que si nosotros decimos algo seamos coherentes. Por eso Jesús, a veces refiriéndose a los de arriba, a los que enseñan la palabra, dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Ellos dicen, pero no hacen. Haced lo que os digan, pero no los imitéis. Y muchas veces uno oye, de verdad, oye un prelado, un obispo, un sacerdote, un laico, un diácono, a nosotros mismos, los que predicamos la palabra de Dios, que estamos diciendo: mire, hay que ser misericordioso, hay que ser santo, hay que ser manso, hay que ser bueno, hay que ser humilde, que las mujeres estén sometidas a los maridos, pero que los maridos amen a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, y ninguna de esas cosas vivimos, ¿no? Entonces por eso se desbarató el matrimonio, se desbarató la sociedad, se corrompió todo y nos volvimos. Yo esta semana quedé asombrado con la carta del doctor Yepes. Le mando una felicitación y un abrazo al doctor Yepes, el presidente del Banco de Colombia, por la exhortación que le hizo a sus empleados, una exhortación ética, ¿no? Quiere decir que viene de un buen corazón y un corazón ético. Como decía José Galán, siquiera quedan paisas de esos todavía, con rectitud, con honestidad. Pero la palabra de Dios es la que nos enseña. Desde el monte Sinaí nos manda unos mandamientos, perdónenme la redundancia, nos ordenan el pleonasmo, nos ordenan cómo vivir, ¿no? Y nos dan un ordenamiento de donde se basa todo el principio ético y moral de la sociedad. Pero no lo hemos vivido, no lo hemos vivido. Es decir, nosotros los católicos tenemos que hacer un mea culpa también. Los evangélicos mucho más. Ahora les voy a explicar por qué. Porque no hemos vivido la palabra. Es decir, en el siglo IV había por allá en España un obispo que es Silverio, y había en Francia San Martín de Tours, y trataron de recobrar las comunidades cristianas primitivas de las que hacía tanta nostalgia San Juan Crisóstomo, cuando decía: ¿qué se hicieron las comunidades primitivas? Donde todos lo tenían en común, donde participaban de los bienes, donde nadie llamaba suyo nada, donde iban a escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, participaban de la Eucaristía, no había necesidades, no había hambre, no había injusticia. ¡Qué maravilla! Entonces San Juan Crisóstomo hace un eco en un discurso diciendo qué se hicieron esas comunidades y qué se hicieron los carismas de la iglesia, esos que ahora algunos tratan de aplastar, porque ahora oran en lenguas, sanan enfermos. Hay algunos que tratan de aplastar algo que es eminentemente bíblico y que es un mandato del Evangelio. Están tratando también de retenerlo. Ese es otro problema que tiene la palabra de Dios, que hay gente que lee la palabra de Dios y sencillamente la cree, pero viene alguien que tiene el deber de ser maestro, de magisterio, y de enseñar, y lo aplasta. Le dice: eso no es verdad, eso es mentira, eso no existe, eso de las lenguas y las curaciones y los milagros, y no haga eso y no se mete en eso. Lo aplasta. O alguien que lee un capítulo del Apocalipsis de Jesús